Recuerden que lo que está ocurriendo aquí, estamos en Juan 15, por favor, versículo 12 al 17. Recuerden el contexto, el apóstol Juan nos está narrando, está tomando una buena parte de su evangelio, la va a usar en esos últimos momentos de Cristo antes de ser crucificado. Su pasión es algo que a Juan le importa muchísimo. Por eso es que estamos en varios capítulos o en varios versículos y Cristo está en esos momentos previos. Está ahí con sus discípulos. Él está pronto a partir. Imagínate, Él está ya, ha comenzado una persecución contra Él. Él ahora está ahí en el aposento alto, una especie como un tanto escondido. Él sabe que va a ser arrestado. Él sabe que va a ser condenado esa misma noche. Y entonces los discípulos están ahí con Él. Pero imagínate, Él va a ser arrestado, Él va a ser condenado y a Él lo van a matar. Está pronto a dejarlos. ¿Qué palabras tendría que decir si fueras tú el maestro? ¿Qué tendrías que decirle a aquellos que les va a acontecer lo que nosotros vemos en las Escrituras cuando a Cristo lo arresten? Él los va a dejar. ¿Qué palabras dirías tú a aquellos a quienes los vas a dejar? ¿Qué mandamiento les darías? En medio de esa incertidumbre, ¿qué les dirías a los discípulos? Bueno, lo interesante es que nuestro Señor Jesús no les va a dejar una estrategia política a sus discípulos, de cómo continuar, de cómo avanzar, de cómo hacer que el reino de Dios de manera política se vuelva a instaurar ahí y entonces se levanten una vez más reyes y entonces Israel recupere su fuerza, su poder, su poderío ahí en la zona del Medio Oriente. No les va a dar una estrategia política. No les va a dar un manual de defensa de cómo defenderse ante los ataques de los otros pueblos y especialmente del Imperio Romano que los tenía subyugado. ¿Cómo? No les está dando ni estrategias políticas ni un manual de defensa, sino interesantemente nuestro Señor Jesús les va a dar algo que nos rompe la cabeza. Y lo que les da es un mandamiento. Versículo 12. Este es mi mandamiento, sabiendo que los va a dejar. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Interesante. No hay manuales, no hay estrategias, nada de eso, sino un mandamiento. Ámense de la misma manera como yo los he amado. Y si usted se acuerda, cuando nuestro Señor Jesús llamó a sus discípulos, dice que los llamó para que estuvieran con Él y los amó hasta el fin. ¿Se acuerda usted? Los amó hasta el fin. Es decir, no los amó hasta el próximo problema, dificultad, pecado, falla que pudieran cometer. Esa es la manera de nosotros amar. Nosotros amamos hasta que las otras personas nos hagan algo contrario a lo que nosotros queremos o deseamos. Amamos hasta que la otra persona ya no muestra interés por nosotros. Amamos hasta que la otra persona aparece con otra persona. Amamos hasta que nos fallan. Pero nuestro Señor Jesús da una orden aquí. Y este mandamiento no lo está dando para que sea cumplido en el ámbito familiar. Es decir, de tu familia. Porque hermanos, qué fácil es amar a nuestra familia. Hacemos todos por nuestros hijos. ¿No es así? Pero Él no está dando aquí en este ámbito. Se lo está diciendo a personas, a judíos, que no tienen conexión familiar entre ellos. Al menos, no todos. Habían distintos tipos de personas, de personalidades, de culturas, de grados intelectuales o académicos. Y a estos les dice que son terribles. Recuerden ustedes a los Boanerges, a los hijos del trueno, que estaban deseando solamente lugares de posición, egoístamente, buscaban solamente para jalar para sí el poder, de alguna manera servirse de la influencia o de la cercanía que tenían con Cristo, para ellos también tener cierto poder. Estamos hablando de Juan y su hermano, justamente el autor de esta carta. Y entonces,
A estos les dice, este es mi mandamiento. Antes de partir les voy a dar un mandamiento, que se amen los unos a los otros, pero cuando lo hagan, no lo hagan de una manera superficial o romántica, sino háganlo como yo los he amado, como yo os he amado, dice el texto de la Reina Valera. Interesante. Qué increíble mandamiento. Porque a veces pensamos que la vida cristiana o que los mandamientos de Cristo para con los discípulos debieran contener instrucciones específicas de cómo recuperar el reino que estaba hasta ese momento, políticamente hablando, perdido. Pero la vida cristiana en realidad no se define por poder, no se define por prestigio o control, sino la vida cristiana, nos muestra el Señor Jesús, se define por el amor. Pero no cualquier amor. Porque si yo te ordeno o el Señor Jesús te manda y te dice, Víctor, ama a Jonathan, ama a Cristian, estoy seguro que es más fácil hacer eso que decirle ama a Teo. O ama a Jimmy. O ama a Miguel. Y se preguntarán, ¿quién es Miguel? El papá de Derek. El próximo comentarista, hermanos, de la Biblia. Derek Kinder. Derek. No se nos manda a amar a nuestra familia solamente. Se nos manda a amar a los hermanos de la fe. Y ese amor no es cualquier tipo de amor. Es un amor, el amor de Cristo es con el mismo amor con que Cristo nos ha amado, dice el texto. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Hermanos, qué liberador es eso. Usted me ha escuchado decir constantemente la manera de vivir la vida cristiana y de liberarse de muchas cargas y frustraciones es amar a los demás y es servir a los demás, es entregarse por los demás. ¿Por qué las personas se quieren suicidar? ¿Por qué se quieren suicidar las personas? Porque se aman demasiado a sí mismos. No les importa su familia, no les importa sus amigos, no les importa sus padres, que los puede dejar, que pueden dejarlos sufriendo o con problemas incluso hasta económicos. No les importa eso. Lo único que les importa es, ay, me siento mal, estoy sufriendo, nadie me quiere, nadie me ama. En vez de enfocarse, en vez de estar perdiendo el tiempo con esos pensamientos, en vez de buscar que las personas le den y le amen, esta persona debiera hacer lo que Cristo hace. Es liberador esto, amar a los demás, entregarse por los demás, vivir para los demás. Richard Sives, este puritano del pasado, él dijo lo siguiente: el amor de Cristo es un amor que nos transforma. No solamente nos atrae, nos transforma. Nos hace capaces de amar a los demás en maneras que antes eran imposibles. Interesante, hermanos. Él en ese sermón sobre Isaías, ¿no? Él hace este comentario y dice: cuando nosotros realmente hemos sido transformados por Cristo, por su evangelio, cuando realmente hemos entendido hasta dónde pudo haber llegado Dios para salvarnos, ese amor no solamente nos atrae, dice, sino que ese amor nos transforma de tal manera que nos hace capaces. No es que somos incapaces, no es que tenemos que orar más para que el Señor nos dé más amor, no, sino si es que hemos entendido. Estoy parafraseando lo que dice Richard Sives. Si hemos entendido realmente cómo es que Dios nos ha amado, ahora por el Espíritu Santo tenemos la capacidad de amar a los demás de maneras que antes eran completamente imposibles. Completamente imposibles. Y entonces el texto nos deja ver que ser amigo de Cristo implica tres cosas principalmente. Amar como Él amó.
obedecer como Él ordenó y dar fruto que permanece. Eso es lo que vemos en el texto, usted lo puede notar. Amar como Cristo nos amó, de maneras que antes eran imposibles para nosotros, pero que ahora tenemos la capacidad por su Santo Espíritu. Ese hermano molestoso, terrible. A veces pensamos que los hermanos nada más son los molestosos y terribles. Qué difícil es pasar a este hermano. Y no nos damos cuenta que a veces somos nosotros los difíciles de ser pasados. Versículos 12 y 13. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Amen como yo les amé. Y como yo les amé, y nos dice el texto, he puesto mi vida por ustedes. A quienes ahora llama, ya no siervos, sino amigos. Increíble. Ahora, Cristo no nos está diciendo que debemos amar mientras sea cómodo. Y hermanos, esto es fundamental incluso para aquellos que están en proceso o deseos de tomar una mujer, un varón para casarse. No nos dice Jesús que amemos hasta que sea cómodo, hasta que la otra persona no nos falle, hasta que la persona cometa un error. No nos dice eso. Porque si fuera así, imagínate, Cristo nos hubiera quitado de su amor y de su salvación al instante o al primer segundo después de haber creído en Él y habernos arrepentido. Constantemente le fallamos. Constantemente nos presentamos en el día a día con tantos pecados. Pero Jesús nos dice que amen mientras sea cómodo. O amen si otros lo merecen. Porque si fuera así, tampoco el Señor nos hubiera amado solamente hasta cuando lo merecíamos. ¿Y cuándo es que merecemos ser amados por Dios? El ser humano piensa que merece todo el amor del mundo. El ser humano piensa que debe ser amado por Dios y que es un derecho ser amado por Dios. La Biblia nos cierra la puerta bien fuerte en la nariz y nos muestra, no hay ningún ser humano que merezca ser amado por Dios. A pesar de que Dios es amor, el ser humano no merece el amor de Dios, porque constantemente vive lejos de su voluntad. Así que el amar hasta que sea cómodo no es el mandamiento que estamos encontrando aquí. Amar amar solamente si la otra persona se lo merezca, no es el mandamiento que estamos encontrando aquí. Él nos dice claramente, como yo os he amado. Es decir, ¿hay alguna manera de medir cuánto es que Dios nos ha amado? ¿Cuánto es que Cristo nos ha amado? ¿Habrá un medidor del amor de Dios para que nosotros podamos llegar a ese estándar? Pues claro que sí. Y Dios nos ha mostrado. Ese amor tiene una medida y el Señor Jesús nos lo muestra. ¿Cuál es la medida de amor que debes tú manifestar para con tu prójimo? La cruz es la medida. Hasta la muerte. En medio del rechazo. En medio de las injurias. En medio del puño levantado de los demás. Ahora, hermanos, si te das cuenta, si puedes observar, si puedes meditar un poco en esto, si puedes centrar un poco más tu atención en esto, esto es completamente liberador. Una vez más, problemas psicológicos que comienzan de adolescentes y de jóvenes es completamente tirado al tacho cuando se entiende que Dios nos amó hasta la muerte y nos ordena, ahora que somos sus discípulos, amar a los demás de la misma manera, con un amor sacrificial. ¿Qué significa eso? Que cuando Cristo no nos tomó en cuenta en la cruz nuestro rechazo, nuestro desprecio, nuestra injuria,
No lo hizo. Nos estaba dando un ejemplo de cómo es que tú debes amar a aquella persona que te ha rechazado, que te ha injuriado, que te ha ofendido, que te ha maltratado, que te ha insultado, que te ha vejado, que te ha ultrajado. Lo tienes que amar con esa misma medida. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta qué liberador es esto? Porque te evita consumirte la mente de estar pensando en que debe pagar las consecuencias cierta persona. Y él dice, no, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se acuerda usted? ¿Cómo lo dijo en la cruz? Ese amor que Cristo nos manda a dar, ¿tiene una medida? Claro que sí, es la cruz. Y Juan Calvino, comentando aquí esta porción de Juan 15, él dice lo siguiente: Cristo, no contento con palabras, confirmó su amor con el sacrificio de su vida. No solamente dijo amar con palabras, dijo amar con una acción en particular, entregando su vida completamente. Y sigue diciendo Juan Calvino: así deben los creyentes no rehusar nada en su amor mutuo, es decir, en su amor para con el prójimo. Recuerden que comencé diciendo que ser amigo de Cristo implica tres cosas. En primer lugar, amar como Él amó. Meditemos, ¿estamos amando como Él amó? Ahora, es cierto que amar como Él amó no nos deja en la misma condición en la que estamos. También nos amonesta cuando no estamos conformándonos a como Él es. Cuando estamos andando de maneras equivocadas, claro que nos amonesta, pero no nos deja de amar, porque parte del amor es amonestar. Constantemente tengo que amonestar a mis hijos, constantemente. Y a veces ellos pudieran pensar que no hay amor en mis palabras, pero justamente, y yo siempre se los he dicho, yo amonesto cuando amo. El día que no los amoneste, el día que los deje sin decir, el día que los observe y deje que hagan lo que les da la gana, ese día tienen que preocuparse. Y nuestro Dios lo hace de una manera mucho más perfecta. Claro que nos ama, y por eso que nos amonesta. No nos deja en el mismo lugar, pero no nos deja de amar. En nuestras relaciones interpersonales, muchas veces estamos amando haciendo cálculos, ¿no? Poniéndole integrales, derivando el asunto. Ahí sí despierta, miren. ¿Qué gano si yo entrego? ¿Qué gano si yo me entrego? ¿Qué gano si yo amo? Estamos haciendo cálculos. Y a veces con la poca matemática que tenemos, estamos aplicando si suma, si resta, si multiplica, si divide el que yo lo haga. No hagamos eso. Cristo nos llama a amar de manera sacrificial, incluso cuando duele. Lo que estamos haciendo es amar. Miren, hermanos. El domingo pasado creo que lo dije. ¿Qué es aquello que sostiene? Creo que no lo dije. ¿Qué es aquello que sostiene el matrimonio? ¿El estar enamorados? No. ¿Cuál es la base del matrimonio para mantenerse ahí firme hasta que la muerte los separe? ¿Saben cuál es? ¿Saben cuál es? El pacto, el respeto al pacto que se hizo delante de Dios. Eso es. No solamente el respeto a la pareja, es el respeto a Dios, que delante de Él estamos haciendo ese pacto. Porque hice el pacto delante de Dios, me mantengo firme hasta la muerte. Esa es. Porque si no es eso, al primer problema estamos queriendo divorcio, estamos queriendo separarnos. ¿Y qué es aquello, tomando esa misma línea, qué es aquello que sostiene el amor hacia mi prójimo? Pues el amor que Cristo entregó para conmigo. Soy obediente en guardar el pacto matrimonial porque soy obediente a mi Señor, y entonces produce un amor diferente, un amor verdadero para con tu pareja.
Un amor que cada vez en el tiempo va madurando mucho más y se hace no solamente romántico, traspasa la debilidad del romanticismo y se hace verdaderamente fuerte. ¿Y qué? ¿Y cómo ocurre entonces para con nuestro prójimo? Pues algo semejante. Cristo nos amó. Como Cristo nos amó, de la misma manera amamos a aquellos que nos han ofendido. ¿Se dan cuenta? Incluso cuando duele. Perdonar una ofensa, no porque el otro lo merezca, sino porque Cristo me perdonó primero. Perdonar una afrenta, no porque se merezca la otra persona, no porque haya venido arrepentida, porque déjame decirte, si Dios hubiera esperado tu arrepentimiento para salvarte, estás perdido, hubieras estado perdido, todos estaríamos perdidos. La Biblia enseña que Él no esperó tu arrepentimiento para salvarte. Él actuó en primer lugar, Él te escogió, te predestinó, te eligió, te hizo nacer de nuevo y con el nuevo nacimiento tú respondes con arrepentimiento. No es al revés. Él no esperó tu arrepentimiento. Él te hizo nacer de nuevo para que te arrepientas. Entonces no tenemos que esperar todavía que la otra persona esté arrepentida para perdonar, sino perdonar como Cristo nos amó. Él me amó primero, Él me perdonó primero y entonces yo hago lo mismo. ¿Te das cuenta qué liberador es la vida cristiana, hermanos? Te olvidas de los psicólogos, te olvidas de todos ellos y solamente aplicas la palabra de Dios. Versículo 14 y 15. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ah, interesante. Porque ser amigo de Cristo significa ser su discípulo, ser hijo de Dios, significa haber nacido de nuevo, significa ser salvo, significa estar liberado de la condenación, de la condena eterna, de haber sido rescatado del infierno. Todo eso significa ser amigo de Cristo. Y Él dice, ustedes son todo esto, y lo llama amigos, ustedes sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Pero ¿qué ella nos ha mandado? ¿Qué ella nos ha mandado? Ama hasta que vengan con una ofensa grave. Ahí sí no los ames. ¿Eso dice? No dice eso. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no solo sabe lo que es su señor, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Interesante. Jesús nos llama amigos no porque lo merezcamos. Jesús nos llama amigos porque nos ha revelado la voluntad de su Padre. Hermanos, en el discipulado, los que están yendo en el discipulado, estoy convencido de que son más amigos de Cristo que aquellos que no van al discipulado. Porque en el discipulado estamos aprendiendo cuál es la voluntad revelada de Dios. Ahora pregúntate, ¿vas a tu discipulado? Ahora no estoy diciendo que una simple clase te hace hijo de Dios. Estoy diciendo que el Señor llama amigos a aquellos a quienes ha revelado su voluntad. Y eso se hace a través del estudio de su palabra. Y eso se hace en la iglesia y se hace en los discipulados y en tus estudios que tú tengas personales en tu casa. Pero si ni vas al discipulado y a veces ni vienes a la iglesia, no creo que ni en tu casa estés agarrando tu Biblia. Matthew Henry, este comentarista, precioso comentarista, también dice lo siguiente: el Evangelio es el gran secreto de Dios y Cristo lo ha confiado a sus amigos. No hay privilegio más alto que ser contado amigo de Cristo. Qué gran secreto Dios nos ha dado, su Evangelio. ¿Y cómo es que ese Evangelio está cada vez más saltando, brotando así en nosotros? Mostrándose cada vez más. Hoy día en la mañana veíamos. No se trata de una historia de un barco gigante donde tenemos que hacernos preguntas si realmente existió o no existió, el tamaño, los animales entraron o no entraron, qué pasó, cómo fue,
si hubo una atmósfera idónea después de tanta agua, si el vapor de agua hizo imposible la respiración. En realidad lo que Dios está armando es un argumento para mostrar la necesidad del evangelio al mundo. Eso es lo que Dios nos está mostrando con la historia. Que viene un juicio final y ahí se está manifestando ese juicio de manera como un anuncio. Y Matthew Henry dice esto: el evangelio es el gran secreto de Dios. Cristo ha confiado esto a sus amigos. Su voluntad revelada nos la confía. ¿Cómo somos amigos de Dios? ¿Cómo somos amigos de Cristo? Amando como Él amó. ¿Cómo somos amigos de Cristo? Cuando su palabra su palabra que ha sido revelada, cada vez más se nos es confiada. ¿Sientes que el Señor te está confiando su palabra? ¿O de manera objetiva ves que el Señor te está confiando más y más su palabra, de tal manera que cada día, cada domingo, cada discipulado conoces más cosas comparadas al pasado? Eso hace nuestro Señor con sus amigos. ¿Te das cuenta? Revelarles su voluntad. Hermanos, la amistad con Cristo no tiene que ver con sentimentalismo. Ay, yo siento que tengo una conexión con Cristo. No. La amistad con Cristo no se trata de sentimentalismo. La amistad con Cristo, la comunión con Cristo, el ser nacido de nuevo, significa obediencia. Nada más. Cuanto más obedeces, más obediente. Así que si yo digo que soy amigo de Cristo, que significa ser salvo, ser nacido de nuevo, mi vida cada vez más debe alinearse con los mandamientos que Él da. Y en este caso, el mandamiento de amar como Él amó. Así que es necesario, hermanos, que revisemos nuestras vidas, todos. Porque conductualmente, si tú en las áreas de tu vida desobedeces más los mandamientos de Dios, significa que hay un peligro bien grande ahí. Posiblemente no seas creyente ni hijo de Dios, y por más que hayas firmado la membresía de la iglesia. Porque al revisar las áreas de desobediencia, relata si trato a Cristo como amigo o como un desconocido. Eso es. ¿Cómo estás? ¿Él te llama amigo? ¿Puedes tú llamar a Cristo mi amigo? Versículo 15, la primera parte, versículo 16, la primera parte. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, no se les ocurra pensar eso, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Qué interesante cómo es que va avanzando todo esto. Porque nuestra relación con Cristo no comienza con nuestro esfuerzo humano, con nuestra voluntad, sino interesantemente, increíblemente, nuestra relación con Cristo comienza en una elección soberana antes de que el mundo sea creado. Jonathan Edwards dice lo siguiente: el amor electivo de Cristo antecede y sostiene todo nuestro amor a Él. Si yo estoy amando como Él me ha amado, significa que yo he sido elegido y predestinado desde antes de la fundación del mundo. Pastor, pero de repente yo no amo como Cristo me ama porque Él no me ha predestinado. La Biblia dice que aquel que realmente viene con todo el corazón a Cristo, Él jamás le echa fuera. Él es soberano, increíblemente, pero también nos hace responsables de nuestros actos. Otra vez, Jonathan Edwards: el amor electivo de Cristo antecede y sostiene todo nuestro amor a Él. Si fuéramos dejados a nosotros mismos, jamás hubiéramos venido a Él. ¡Qué hermoso! Él nos escogió y nos escogió para dar fruto. Eso es lo que nos muestra. Nuestra seguridad, hermanos, no depende de nosotros, sino depende de aquel que nos ha escogido. Pero cuando nos ha escogido, nos escogió para dar fruto.
Es decir, los frutos manifiestan realmente si Él nos ha escogido o no. Y en este punto debemos detenernos, porque si no estás mostrando ningún fruto, hay algo que todavía puedes hacer en medio de la soberanía de Dios. Y Él ha dicho que al que clama a Él, Él no lo echa fuera. Quien sea. Si en estos momentos tú puedes ver en tu vida que no hay una vida espiritual activa, no hay frutos dignos de arrepentimiento, no puedes tú decir, Dios ya me ha escogido para ser condenado. Hay algo que en medio de la soberanía de Dios tú puedes hacer, y es clamar con todo el corazón: misericordia, misericordia, Señor, perdona mis pecados, Señor, sálvame. Y la Biblia dice que Él no echa fuera a nadie. Nos eligió para dar fruto, no para estar estancados, para dar frutos. ¿Pero qué tipo de fruto? Sigue diciendo el versículo 16. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis en mi nombre, Él os lo dé. El fruto que da el creyente, el amigo de Cristo, el nacido de nuevo, no es un fruto momentáneo. No es un fruto momentáneo. Porque Cristo lo que está buscando es fruto duradero, verdadero, duradero. ¿Y qué significa eso? Un carácter transformado. ¿Te imaginas el mismo carácter durante toda la vida, donde no se manifiesta más misericordia, no crece en bondad, no crece en amor, no crece en dominio propio, sino más bien cada vez el carácter se está poniendo más bravo? No crece en discipulado, no crece en evangelismo, en alcanzar almas, no crece en obras de justicia. Ese es el fruto que permanece y que nuestro Cristo busca de nosotros. Este puritano John Owen, el que escribió La mortificación del pecado, él dice lo siguiente en su obra Comunión con Dios: el Espíritu es quien asegura que los frutos del creyente no sean flores de un día. Es el Espíritu Santo morando en nosotros quien hace que los frutos nuestros no se caigan al atardecer. Sigue diciendo él, sino frutos que permanecen para vida eterna. Preguntémonos, ¿es nuestra vida espiritual o nuestra vida espiritual está produciendo frutos que otros ven y que lleva a glorificar a los demás, a Dios, por nuestras vidas? No es solamente una emoción pasajera, sino frutos de carácter, de constancia en el carácter y en el servicio, un creciente amor por nuestro Señor. No es que, estuvo en su primer amor y se enfrió. No, sino una pasión y una devoción por el Señor mucho más fuerte y firme. Y el versículo 17, esto os mando. ¿Qué manda? Otra vez más, se reitera el mandamiento: que os améis unos a otros. El pasaje termina como comenzó, hizo un cierre, ¿te das cuenta? Comienza en un punto, avanza y vuelve al mismo punto, como un bucle. Lo cierra así. ¿Y cómo? Comienza con el amor y al final el círculo se completa. ¿Con qué? ¿Con qué? Vamos, síganme, hermanos. Comienza el círculo con amor. ¿Y cómo termina? ¿Y en medio de ello qué hay? Miren ustedes. Comienza con amor, que se traduce en obediencia, que nos lleva a dar fruto. Y ese fruto nos demuestra que somos hijos de Dios, tenemos amistad con Él, para luego seguir amando a los demás. Vean, amor, obediencia, fruto, amistad y amor. Y continúa. ¿Cómo lo dijo Spurgeon? En uno de sus sermones él dice, el amor mutuo es el lazo que mantiene a la iglesia unida y el testimonio más fuerte ante el mundo incrédulo. Si tanto nos decimos ser creyentes, entonces esto se traduce al final de cuentas en amor los unos por los otros. Pero a veces, hermanos, qué triste es
Incluso decir, hermanos, saluden a tal persona, a todo, y nadie se acerca a veces. Ay, es que moverme de mi lugar. Ay, mejor saludo al que me cae, al que conozco. En algo tan sencillo, hermanos, a veces podemos manifestar que todavía estamos inmaduros y no entendemos mucho. Nosotros como creyentes no podemos vivir aislados. No podemos vivir de esa manera. Amar a los hermanos, amarnos los unos a los otros, es la evidencia de nuestro amor a Cristo. Y el pasaje lo deja bien claro. En la conducta, cuando practicamos la paciencia, cuando practicamos la reconciliación, cuando practicamos el servicio mutuo en la iglesia, estamos dando frutos que permanecen, no que se caen al atardecer. Así que en este pasaje Cristo nos muestra esto. Nos amó hasta dar su vida. Nos llama amigos, ya no nos llama siervos. Y nos eligió, dice el texto, para dar fruto que permanece. Frutos para vida eterna. Así que el fruto visible de cada uno de nosotros es justamente eso, el amor por nuestros hermanos, los unos por los otros. Es como el ADN del cristiano. Pero, pastor, ¿habrá personas que hacen eso? Porque, no creo. ¿Se acuerdan lo que Owen dijo? ¿Se acuerdan? Nosotros ya tenemos el Espíritu Santo. Se nos es fácil amar y entregar nuestras vidas por los demás. Ya se nos es fácil. No es que estamos nosotros, tenemos que necesariamente obligarnos de tal manera que, ay, qué difícil. Juan incluso dice que los mandamientos de Dios en su carta no son gravosos, nos dice. Es decir, ya no nos son difíciles de cumplir. Habrán personas que realmente entregan su vida de manera sacrificial. Habrán personas que al hacerlo manifiestan una comunión tan íntima con Cristo, con su evangelio, que aman de manera sacrificial a su prójimo, obedeciendo los mandamientos fielmente, amando los mandamientos de Dios y buscando crear o hacer más discípulos de Cristo, de tal manera que den frutos que permanecen en el tiempo. ¿Se puede ser un cristiano? ¿Puede haber un cristiano así? Pues déjame decirte que claro que lo hay. Uno de ellos fue William Carey. Falleció en 1834. Él se le conoció como el padre de las misiones modernas. Fue un bautista reformado inglés. Era zapatero de oficio, hacía zapatos. Pero él tenía un corazón ardiente por el evangelio. Un corazón deseoso porque el evangelio inunde el mundo entero y de manera especial la India. Así que en sus tiempos libres, este hombre, este joven, estudiaba distintos idiomas. Incluso llegó a confeccionar un mapa que colgaba en su taller ahí de zapatería, un mapa del mundo. Y al mirarlo constantemente, él se conmovía pensando que hay cuántos pueblos en ese mapa donde el evangelio jamás ha sido anunciado. Y eso conmovía su corazón. Eso dolía su corazón. Mientras para muchos en estos tiempos el TikTok y el Facebook es lo más importante, este hombre confeccionó un mapa donde veía, marcaba puntos. ¡Qué dolor! Aquí Cristo no ha sido anunciado. Aquí el evangelio no ha llegado. Y en 1792, él predicó uno de sus sermones más famosos, de Isaías 54. Y este es el lema de su sermón: espera grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios. No solamente espera grandes cosas de Dios, también te das cuenta que acá incluso está la soberanía de Dios, lo entendía perfectamente. Espera grandes cosas de Dios, de este Dios soberano, pero también intenta grandes cosas para Dios. Y ese mismo año, él fundó la Sociedad Misionera Bautista. Y en el año 1793, él parte para la India, enfrentó dificultad, enfermedades, su esposa muere, dolor, llanto,
los colonos británicos estaban en contra de él, los hindúes estaban en contra de él, pero él permaneció fiel y llegó a traducir la Biblia a varios idiomas ahí, varios idiomas de la India, y estableció escuelas, colegios, llevando el Evangelio. Y al final él escribe lo siguiente, él dice: soy un hombre de una sola cosa. ¿Qué cosa? Hermanos, qué hermoso. El Evangelio. Soy un hombre de una sola cosa. El Evangelio. Eso impactó su vida. Eso es lo que él quería vivir. Y cuando él muere, deja la India con muchas iglesias establecidas, con más educación extendiéndose a lo largo de toda la India, con la palabra de Dios en lenguaje nativo, y hasta estos momentos su legado sirve. Miren ustedes, amó sacrificialmente como Cristo amó a la India. Obedeció el mandamiento de ir y hacer discípulos, lo cumplió, manifestando que verdaderamente este era amigo de Cristo. Y dio fruto que permanece hasta ahora, porque inspira su vida. Soy un hombre de una sola cosa, el Evangelio. Qué hermoso, hermanos. Amar como Cristo, hermanos, es obedecer sus mandamientos y dar fruto verdadero. Eso no es teoría, es una realidad que no solamente William Carey lo ha vivido, sino todos aquellos que han sido transformados verdaderamente por la gracia de nuestro Dios y no están jugando al cristiano. Pongámonos de pie. ¿Amas a Cristo? Ama a tu prójimo. ¿Amas a Cristo? Obedece sus mandamientos. ¿Amas a Cristo? Entrégate sacrificialmente. ¿Amas a Cristo? Amas a los que están a tu alrededor.